Se aprobó la reforma constitucional que establece la nueva Ley 3 de 3 contra la violencia de género, avalada por ambas cámaras del Congreso. La reforma a los artículos 38 y 102 señala que quien tenga sentencia firme por violencia política en razón de género, violencia doméstica familiar o sea moroso en pago de pensión alimentaria, no podrá acceder a cargos de elección popular o entrar al servicio público. La iniciativa ha sido aprobada por más de 20 congresos estatales y permite así la declaración de constitucionalidad y enviarla al Ejecutivo para su promulgación. Acompáñanos a conversar con Aleida Alavés, diputada de Morena. En el análisis, Jorge Gagiola. Aleida, un gusto que estés con nosotros en esta ocasión para hablar de una de las reformas más importantes, la 3 de 3. Bienvenida. Muchas gracias. Pues un gusto para mí también comunicar que ya fue hecha la declaratoria constitucional de esta reforma, por lo tanto entra en vigor en nuestra Constitución el que ningún agresor, ningún violentador acceda al servicio público, ya sea de manera nominativa, o sea, que lo nombren, o por vía elección. O sea que desde hace muchos años se había pedido esto, se había exigido, se había demandado una solicitud que nace desde las organizaciones civiles, Aleida. Sí, exacto. O sea, yo creo que esta es una lucha colectiva, como todo en el feminismo, en donde las mujeres han ido apuntalando los temas que ayuden a erradicar la violencia contra nosotras en el ámbito público. Y ahora que somos la legislatura de la paridad, donde hay la mitad de diputadas, diputados, pues más nos valía hacer valer y retomar estos temas que vienen empujándose desde hace años para que ahora no solamente se mantengan en nuestras leyes, sino también en la Constitución. Hay una serie de temas pendientes, porque si algo está generalizado lamentablemente en nuestro país es esa violencia contra las mujeres. Por eso el poner en el 38 constitucional que son causales de pérdida de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos es precisamente ser agresor de mujeres o deudor de la pensión alimentaria, morosidad en la pensión alimentaria, porque también es esto una violencia, el que no se hagan cargo de sus responsabilidades para con sus hijos. Y eso se traduce a una violencia también contra las mujeres, por todo lo que se tiene que pasar para hacer valer esta obligación derecho, ¿no? Derecho para las niñas y niños, obligación para quienes procrean hijos. Y bueno, pues el ponerlo en la Constitución es algo que se le debe a todo este movimiento feminista, desde las colectivas, los grupos parlamentarios, que nos pusimos de acuerdo a pesar de que había quinielas diciendo que no lo lograríamos, lo logramos. En la Cámara actualmente hay un grupo plural de mujeres de todos los partidos en donde estamos redactando todas estas iniciativas, ya no para garantizar, porque está garantizada la paridad y así se va a quedar ya para de aquí en adelante, sino ahora para los temas de igualdad sustantiva. Escuchaba que Patricio Lamendi decía, bueno, es que hay que poner ética en la política. Exacto. Ética implica que quien sea servidor público, mujer, hombre, tenga como características no ser violentador, no ser deudor alimentario, porque no podemos poner a dirigir a alguien que no se haga cargo ni de sus responsabilidades. Por eso es también un tema de ética, un tema de ponderación de los derechos, porque también hay quienes dicen que es una cuestión que transgrede los derechos de los hombres. No, es un ejercicio de ponderación en cuanto a la necesidad de que esta disposición entrara en vigor en la Constitución. O sea, nada de que me estoy metiendo en tu vida privada y eso no nos tenemos que enterar nadie, ¿no? No. Yo creo que todo lo que tiene que ver con erradicar un problema que ya es generalizado en el país es el que nos hagamos cargo de que en la sociedad no permeen personas violentadoras. Ahora, decías tú en una de las conferencias que escuchaba y que ahorita escuché que lo vuelves a mencionar, o sea, no es necesario, no es suficiente que lo tengamos, ¿no? Porque había unas directrices y en el INE estaba ahí planteado que tú decías en esta conferencia, pero bueno, pues no era suficiente. Lo importante es que esté en la Constitución.
Exacto. Cuando lo hicieron como lineamientos en el INE, es una carta de buena intención o de a protesta de decir verdad, que yo no soy deudor, que yo no soy Como las violentador. llamadas a misa, ¿no? El Ajá, que no es quería. obligatorio. En cambio, que venga en la Constitución es una disposición en la que como ciudadanas, ciudadanos, tenemos que tener consciente que a qué tenemos derecho, pero también a qué tenemos obligación, o cuando perdemos nuestros derechos, en este caso, si violentamos a las mujeres. Entonces, es también una medida disuasiva para que quienes quieran concursar en un cargo de elección popular, pues sepan que no pueden tener este tipo de comportamientos, porque entonces no serán candidatos, candidatas a estos cargos. No los van a dejar llegar, así de sencillo. Pues eso es lo que queremos lograr como sociedad, que estemos libres de estas personas violentadoras o que permee esto que parece costumbre, parece algo que se tiene que mantener sin que nadie diga nada, sin que nadie intervenga, cuando las mujeres somos muy conscientes de lo que vivimos día a día. Decían que de hecho es un avance histórico. Sí, mira, yo estaba revisando y hace más de 100 años el primer congreso feminista, pues ya hablaba de todos estos temas, de cómo las mujeres enfrentamos cuando accedemos al servicio público, pues una complejidad para llevar de manera equitativa nuestro desempeño a los hombres, que ellas ya ponían estos temas como discusión de las leyes. La pensión alimentaria, los cuidados. Este tema también es algo pendiente. Nosotros ya lo legislamos en la Cámara de Diputados, falta el Senado, pero el tema de cuidados es quién se hace cargo de los hijos, de los enfermos, de los adultos mayores, de alguna persona con discapacidad. Y eso también ya lo tenemos que visualizar como Estado mexicano. Entonces yo creo que estamos llegando al momento en el que ya debemos también convocar a un congreso, al segundo congreso feminista de este país, después de 100 años de haberlo discutido, y más ahora que tenemos tantas diputadas federales, locales, presidentas municipales, gobernadoras. Bueno, es el momento de decir qué más falta en la agenda de derechos humanos que ayude a que avancemos en la igualdad sustantiva. Oye, ¿cómo viste las discusiones en los congresos? He visto que algunos ponían en sus redes sociales muy entusiasmadas, nosotros ya lo hicimos, nosotros ya avanzamos, muchas felicidades a todas. Y bueno, pues esto no nada más es para las legisladoras, esto es en bien de toda la sociedad. Exacto, me dio mucho gusto que fue muy rápido. Nosotros la aprobamos en finales de abril y mira, estamos apenas pasando la primera quincena de mayo y ya tenemos más de 22 congresos locales aprobando este decreto constitucional. Eso quiere decir que hay un ambiente en el que se está con esa claridad de lo necesario que es este instrumento o esta habilitación de suspensión de derechos en la Constitución. Es algo muy pues entusiasmante, por eso yo te digo, ahora no solamente nos quedemos ahí, convoquemos a un congreso feminista a nivel nacional en donde discutamos qué otros temas son los que tenemos que abordar. Porque aparte ha sido una lucha de muchísimos años, ¿no? Y han sido los avances no tan rápidos como se hubiera querido. Mira, yo estaba revisando que en 2013, por ejemplo, ya en Yucatán habían legislado el Congreso local para que como requisito de quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Estado se contara también el no ser deudor alimentario. Aleida, qué gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Guadalupe, muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales. Georgina, pues como siempre me da mucho gusto saludarte, pero especialmente en esta ocasión donde hay mucho que celebrar. Muchísimo que celebrar, Lupita, muchas gracias. Pues durante años se ha tratado de tener estos, pues que se asuman estas obligaciones por parte de los morosos. 35 millones de morosos no le dan dinero a sus hijos. No es para alguien desconocido, es para sus hijos, para que tengan de comer, para que tengan en dónde Para sus vivir. infancias, le dicen, ¿no?
Sí, simplemente, ¿no? Para sus gastos de la escuela, no es para que tengan una mansión o para que tengan, ¿no? Es simplemente la obligación Para de cubrir darle el los día a día, ¿no? alimentos. Para cubrir el día a día, 35 Georgina. millones. Fíjate que yo creo que esto es consecuencia directa de la paridad de género. En otras votaciones o en otros congresos, pues estos temas eran muy difíciles que se llegaran a votar, siquiera a discutir también, pues por la ausencia de mujeres. Oye, era impresionante que llegara una persona violentadora que de pronto tenía tanto, pues tanto poder, ¿no? En un puesto a nivel federal, y entonces era más difícil que alguien pudiera exponer su situación o que alguien pudiera recibir justicia, pues en estas condiciones. Claro, porque además pues hay mucho control. Podríamos hablar de mucha corrupción, de mucho temor en cuanto pues que las mujeres se atrevieran a enfrentar a alguien que estaba en el servicio público y que tuviera pues algún acceso a favoritismos. Pues ahora con este cambio constitucional, y que me da muchísimo gusto que los congresos lo hayan aprobado con tanta rapidez, pues ahora ya no va a ser posible, porque además cuando eres servidor público, pues representas, se supone que representas a todos y a todas, ¿no? Si no puedes ni siquiera tener la obligación o el cuidado de tus propios hijos, ¿cómo puedes postularte a un cargo público y siendo tan irresponsable, ¿no? Ahora es una lucha de muchísimos años, pero bueno, las mujeres no soltaron el tema, las mujeres siguieron ahí desde la sociedad civil, ¿no? Desde los colectivos, se presentó y bueno, pues se retomó en los congresos y ahora es una realidad. Y bueno, pues lo que se decía, ¿no? Ética en la política. Eso es lo que se busca, ¿no? Que haya ética en la política, que haya igualdad, ¿no? Claro, porque además de que los espacios que van llenando o que van ocupando las mujeres en esta competencia, digamos, de paridad de género con los hombres, pues como te decía, poder representar a la ciudadanía y no tener esta responsabilidad y sobre todo hablar ahora que hablamos más de estos partidos políticos que se alían con la sociedad civil, pues con cara de pues que sea ética la política, que sea realmente congruente con lo que estás proponiendo, y que si no te ocupas de tus hijos, ¿qué podemos esperar de que te ocupes de problemas sociales? Ahora esto de los deudores, esto también se ha remarcado muchísimo porque no se había logrado, no se había avanzado y ahora ya es una realidad. Y ahora nada más es que esté en un papelito, está en la Constitución. Claro, porque hemos hablado mucho tú y yo sobre pues que se puede poner que se puedan aprobar leyes, pero también tiene que tener pues una consecuencia a la hora de llevarla a cabo, de aplicar la ley, ¿no? Y esto creo que con el Registro Nacional de Morosos pues va a ser pues casi como tener tu cartilla, ¿no? Claro. Es un acto de justicia, ¿no? Sí, después de tantos años Sí. de tratar, y me da muchísimo gusto que las diputadas ahí, que también las senadoras en diferentes grupos parlamentarios hayan podido pues vencer esas barreras ideológicas, digamos, y ponerse de acuerdo y llevar también a los diputados y a los senadores a votar por estas iniciativas. Pues qué gusto. Muchas gracias, Gracias Georgina, a como ti. siempre. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.